Bienvenidos a una edición más de Real Estate Interviews. Hoy el capítulo financiero de Mexican Moment 3.0, para la cual nos acompañan tres reconocidos expertos financieros: Araceli Lugo Vega, Álvaro García Pimentel, Adolfo González Oljovich. Yo creo que el 3.0 va a ser sin duda el catalizador número uno de la economía mexicana. El tema por el que estamos el día de hoy aquí es porque hablaremos del momento económico que está viviendo México y de esta oportunidad. Se están conjugando varias cosas al mismo tiempo. El primero es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que genera un mercado de 500 millones de potenciales clientes para toda la industria y el comercio de estos tres países. Eso es único, no existe en otro lugar del planeta. La segunda es que tenemos la gran ventaja que por razones geopolíticas de los Estados Unidos y China, a México pueden llegar o están llegando y van a llegar muchas empresas que se quieren conectar a la industria y al comercio para vender a estos 500 millones de potenciales clientes. Después de eso tenemos evidentemente toda la estructura financiera y fiscal mexicana, que es enormemente sólida. Tener disciplina fiscal como la tuvo el gobierno del presidente López Obrador, con un secretario de Hacienda que entiende y reconoce la necesidad del crecimiento de las empresas, y un subsecretario como es Gabriel Llorio, que entiende cómo hacer suceder las cosas, y llevó al Congreso de la Unión una reforma muy importante de financiamiento de mayor riesgo para las empresas pequeñas y medianas, y fue aprobado y fue publicado el pasado 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Lo más importante es que las empresas que vengan a México ya no van a venir porque le pagamos muy poco a los trabajadores. Van a venir porque México es un país muy relevante en crecimiento, con vías de crecimiento muy importantes, como son el tren transísmico, todo el tema de infraestructura, las bodegas que hay, la geolocalización junto a las fronteras. Déjame decirte un número que es importantísimo. Todos los días cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 1.200 millones de dólares en mercancías. Eso quiere decir que al año están cruzando 500,000 millones de dólares en mercancías, que es más o menos el 30% del Producto Interno Bruto, cruza cada año por la frontera entre México y Estados Unidos. Si no vemos esto como el México 3.0, pues ya no vamos a ver otra, yo creo, los que estamos sentados en esta sala. Muchísimas gracias. Ahorita regreso contigo. Claro que sí. Araceli, si fueras tan amable de decirnos desde tu punto de vista, ¿cuál es el momento económico que tú ves que está viviendo México? Pues coincido muchísimo con Álvaro. Las reformas, tanto laborales como financieras, que han existido durante este sexenio, la verdad es un gran avance para nuestro país. Aplaudo mucho la labor de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está a la vanguardia. Vamos quizá un poquito más atrasados que Europa, pero está a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo con todo este tema de ASG, que es indispensable para el financiamiento, que mucho de lo que habla Álvaro de la reforma a la Ley del Mercado de Valores deriva de la estrategia de movilización del financiamiento sostenible que publicó el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluso hay un capítulo donde habla del financiamiento hacia las pymes, y en ese capítulo una de las metas y objetivos ya se cumplieron, que es la reforma a la Ley del Mercado de Valores, para poderles generar otra opción de financiamiento a las pymes, y no nada más estar sujetas a las líneas de crédito como estaban antes, ¿no? Es un gran avance para nuestro país. Hay metas
que debemos de cumplir como país. Esperemos que haya continuidad en esta estrategia para la próxima administración, que yo creo que sí, porque finalmente también es un tema de así va caminando el mundo, ¿no? Entonces vamos a la vanguardia y estamos de la mano con el mundo. Mi estimado Adolfo, desde tus 32,000 pies de altura, ¿cuál es el momento económico que tú ves de México? Yo creo que México está, vamos, en esta parte de madurez, donde tenemos una capacidad de seres humanos, que me parece que es muy interesante, educada. Oye, que se puede educar mejor, sin duda se puede educar mejor, pero hoy día, si nos comparamos con muchos países, estamos sobre la media. Dos, tenemos una serie, una plataforma legislativa que seguramente tocaremos al rato, brutal, tanto en la parte financiera como en otros tantos caminos que existen, otros mercados y demás que existen en México. Tenemos unas oportunidades que a mí me gusta concentrarlas en tres. El nearshoring, como ahorita mencionaba Álvaro, donde hablamos de estas empresas que están relocalizando a México para poder atender ese gran mercado del América del Norte gracias al tratado. Dos, el tema turístico. Están haciendo decenas, por no decir centenas de cuartos hoy día en México, más los cuartos que ya se tienen. Quizás estamos hablando de 800,000 cuartos que vamos a acabar teniendo en los próximos 10, 12 años. Se pretende que sean 50 millones de turistas que se visiten en los próximos años, por año, dentro de 5 o 10 años que estemos por ahí. Y tenemos el tema del agro, que también está creciendo en pasos agigantados, ¿no? Creo que vale la pena ahí hacer un poquito más de inclusión financiera o de educación financiera con los ejidatarios, que pues hoy tienen controlan o pueden disfrutar del 51% del territorio nacional, que hay que ver cómo los integramos a estas oportunidades que tenemos. Eso más la geopolítica, más la geologística, donde el canal de Panamá tiene sus áreas de oportunidad, el canal de Suez está sufriendo por las guerras o por los problemas que están teniendo algunos de los países. Creo que México se está convirtiendo en esa parte central del mundo. Y esto lo están viendo los inversionistas, que bueno, todo esto puede sonar muy padre si tenemos, pues bueno, una parte cultural muy padre. México, la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo, la primera con más restaurantes. Todo esto suena muy bien, pero hay que tener dinero para hacerlo, ¿no? Se piensa que los estudios que hemos visto, que más o menos ya hay propuestas de inversiones por 85,000 millones de dólares en los próximos 10 años en México. Calculamos que si tenemos que hacer todas las obras de infraestructura, todas las obras de ciudades, todas las obras de parques industriales, estamos hablando que van a ser 0.5 trillones de dólares en inglés en el gasto que se necesita México para esto. Entonces, bueno, esto no solo lo estamos viendo nosotros, las bancas privadas internacionales lo están viendo, se va a generar riqueza. Entonces, creo que debemos de aprovechar como mexicanos las cosas. Y en particular las pymes, que están en esta etapa de madurez, vamos a decir, como pasando de ser adolescentes a ser adultos en México. El 90 y tantos % de las empresas en México son pymes. Entonces, si estos se vuelven adultos, la curva poblacional, tanto de personas como de empresas, va a crecer y creo que podemos llegar muy lejos. Muchísimas gracias. Si están de acuerdo, hablamos y el tema es el hub financiero. Entonces, este panel precisamente nos gustaría profundizar más a nivel financiero y que nos dijeran desde su punto de vista por qué México tiene esta oportunidad de convertirse no nada más en un hub de comercio o de tránsito de mercancías, como bien nos decías. ¿Qué tendríamos que hacer? Si no hay una continuidad de todo lo que se realizó este sexenio, no va a caminar esto, ¿no? Entonces, es muy importante la continuidad. Tenemos que trabajar muchísimo en ser un poquito más rápidos en materia de regulación porque todo el tema tecnológico nos puede estar rebasando, ¿no? Un ejemplo de esto es la ley FinTech, que se publicó en el 2018 y fue la verdad pionera en este tema en ese momento. Hoy en día se han tardado muchísimo los reguladores en emitir las disposiciones secundarias, ¿no? Y hay temas de
Hay áreas de oportunidad que los actores del ecosistema fintech han encontrado, ¿no? Como para mejorarla, como la demora que hay para otorgar las autorizaciones y el tema de competencia, ¿no? Hay en ese tema debemos de ser más rápidos y más eficaces porque la tecnología nos está alcanzando. Cuéntanos un poquito más, Álvaro, siendo tú la cabeza del sector bursátil, ¿cómo los mercados formales pueden ayudar a las pymes y cómo pueden ayudar realmente pues, a todo el país? ¿Qué hay que hacer en esta siguiente administración nuevamente? ¿Qué mantener y qué incentivar? Mira, esta reforma que promovimos y que aprobó el Congreso de la Unión, lo que va a permitir es que a ese 1.200.000 empresas que hoy no tienen acceso a financiamiento, puedan tener financiamiento. Aunque en muchos de estos casos va a ser financiamiento que sea de mayor riesgo para el inversionista. Pero en México tenemos un total de 1.800.000 empresas, 600.000 sí tienen financiamiento institucional, el otro 1.200.000 no tiene financiamiento institucional. Nada más déjame darte otro número. Casi el 80% del empleo de México se genera en este 1.200.000 empresas, más todas las empresas que no están formalmente constituidas. Si nosotros impulsamos esas empresas a que crezcan y dupliquen su tamaño, vamos a duplicar el empleo. Pero además son responsables de la creación del 39% del Producto Interno Bruto de México. Eso es una gran responsabilidad, por eso tendríamos que cuidarlos como nuestros bebés recién nacidos, porque como dice muy bien Adolfo, sí, pues hoy están en etapa de adolescencia, pero con financiamiento en cuestión de años van a ser empresas adultas que generen empleo y que generen mucha riqueza para México. Pero cuando me preguntas sobre el hub financiero, déjame hacerte, a mí me gusta mucho comparar las cosas. Todos los mercados de Estados Unidos tienen cerca de 10,000 empresas listadas en el mercado de valores. México tiene solamente 322 o 324. ¡Qué barbaridad! Somos un mercado raquítico, sobre todo si creemos que somos, no creemos, los números dicen que somos la economía número 12 del mercado. Pero tú imagínate llevar a los mercados de valores, a todos los inversionistas del mundo, llevarles la probabilidad de invertir o de financiar a 50,000 empresas, por ejemplo. Estás hablando de varias veces Estados Unidos, ¿ok? Entonces, eso va a convertir que el financiamiento en México se convierta un producto no solamente para los inversionistas nacionales, sino para todos los extranjeros. Lo que vamos a hacer es traer un proveedor adicional de financiamiento para empresas de mayor riesgo a través del mercado de valores. Eso necesariamente en 2 o 3 años vamos a empezar a ver bajar las tasas de interés pasivas, que son las que las empresas toman en el crédito. Muchísimas gracias. Álvaro. Adolfo, cuéntame ahora un poco tú. Has hablado mucho del potencial financiero de México y hemos platicado sobre el concepto de que México también se convierta en un hub financiero. Dime desde tu punto de vista nuevamente, ¿dónde estamos y qué es lo que habría que hacer para así serlo? Vamos a hacer un recuento de México. O sea, desde México, la colonia, como lo desde la tú. Colonia fuimos, en la colonia se acuñaban las monedas del mundo en México. Por ahí en 1700 y tantos, el primer intermediario financiero de las Américas nace en México, el Monte de Piedad. De ahí tenemos 1800 y tantos, los bancos empiezan a generar, 1930 y tantos, los bancos agarran una posición muy importante. Y muy importante, tomando las lecciones aprendidas de otras partes del mundo. Empezamos con temas como las SOFOMES, que en 2006 nacen, este año son mayores de edad formalmente las SOFOMES, y hay una serie de otros intermediarios financieros que hoy hacen que México sea muy robusto en su número de intermediarios financieros, en la capacidad otra vez de personas que están ahí instaladas. Tenemos aplauso para los bancos. Oye, no le prestan a todo el mundo, tienen que seguir ciertas reglas. Están las SOFOMES para prestarles a los que no. Están los mercados públicos para los que son más grandecitos y de pantalones largos, que esto cambiará ahora, como bien decía Álvaro. Tenemos
En temas de prevención del lavado de dinero estamos en la tabla media alta a nivel internacional. En temas de anticorrupción, quizás en la media bajita frente a otros países del mundo. Nuestros sistemas de pagos, SPEI y esto, ganan premios a nivel mundial. Tenemos una capacidad digital instalada, es decir, la infraestructura digital que existe en México para la banca funciona bien. En fin, yo creo que México no nos creemos que podemos ir afuera a salir también a hacer esta parte de nearshoring financiero o porque, con financiamiento y demás, porque sí estamos robustos. Ustedes ven a los bancos mexicanos y yo cada vez que veo que levantan la paleta en los mercados, levantan el dinero que necesitan, no tienen problema los bancos mexicanos para conseguir dinero, y hablamos de miles de millones de dólares que hacen emisiones y tal. Entonces yo creo que México en esa parte puede volver a ser ese primer lugar a nivel financiero que fue en la colonia, porque además también están las condiciones internacionales. En el mundo, en el siglo XX, mucho del sistema financiero se basaba en la confianza y confidencialidad. Siglo XXI, la confidencialidad no existe, es transparente fiscalmente el tema. Y todos estos lugares, si ustedes ven las gráficas de lo que pasaba en Panamá, lo que pasaba en las islas del Canal, lo que pasaba en las islas del Caribe, pues se están moviendo. Los panameños quizás no están teniendo los ingresos financieros que tenían antes. Los suizos tuvieron que cambiar su fórmula de pensar, su fórmula de hacer negocios, su forma de pensar, para poder adaptarse al siglo XX. Entonces, CRS y FATCA sin duda ayudan a México, que está muy bien con estos dos temas. Somos full comply desde 1913 o 2013, 2014, si memoria no me falla. Entonces, fiscalmente estamos muy bien. Tenemos reglas para decir somos decentes en el mundo. No estamos tan mal en el doing business en la tabla general. Sin más, como un dato que siempre me gusta presumir, somos el número 1 en fideicomisos en el mundo. ¿Cuántos reguladores saben estos? ¿Cuántos saben? Yo creo que muy pocos. Hay que aprovechar esa potencia que tenemos. Nuestro siguiente competidor sería Colombia. Es diferente el fideicomiso que el trust, hay que entender eso. Colombia tiene como 10 veces menos activos administrados el fideicomiso que nosotros. Entonces, pues yo creo que hay cosas donde hemos demostrado, como la banca y los fideicomisos, que podemos aprovechar eso. Que somos sólidos, que tenemos la legislación y que damos certeza, ¿no? Y la gente, para poder... Y yo sumaría educación financiera, que es indispensable. Sí. Si quisieras ampliarnos un poquito más, ¿qué quisieras decir con educación? Pues yo creo que hace muchísima falta que la gente se entere de los productos que existen actualmente, de lo que está haciendo actualmente el gobierno. Sí existen en las páginas del gobierno toda esta información, pero pues muy pocas personas ingresan a ellas, ¿no? Entonces, el gobierno, vuelta a lo mismo, ha hecho un gran esfuerzo este sexenio para el tema de educación financiera, pero nos falta, y creo que tanto el sector público como el privado tenemos que poner nuestro granito de arena para transmitir ese conocimiento. Álvaro, ¿qué ventajas competitivas tiene México en comparación con otros países que ya son hub financieros desde tu punto de vista? Bueno, sería yo muy iluso si no menciono que el primero es ser parte del Tratado de Libre Comercio, por mucho, ¿no? Hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes y un después. Tú sabes que todos los días México hace cientos de miles de transacciones electrónicas, pero un porcentaje muy alto, creo que es el 15%, pero no estoy seguro, se hacen con bancos de Estados Unidos y Canadá. Hoy en tus aplicaciones puedes hacer una transferencia a Estados Unidos o Canadá desde tu banco en México. Estamos enormemente ligados a ellos. Cuando la gente dice, oye, ¿por qué está tan fuerte el peso mexicano? Es porque la inversión de cartera o portafolio, como se suele decir en español, pero realmente son los inversionistas de los grandes fondos del mundo, ven solidez financiera en México y entran a comprar los bonos, sobre todo los bonos gubernamentales mexicanos. Y a la hora de entrar a comprarlos, pues tienen que vender sus dólares para pagar los bonos que compraron en pesos. Y eso es lo que ha llevado
al tipo de cambio a estar tan fuerte y haber operado a 16.23 o algo así, operó en su mejor momento, ¿no? Eso es muy bueno financieramente, pero es bastante regular o malo para la planta exportadora del país. Estás hablando de que los inversionistas son los que nos han dado esta estabilidad. Claro. Los inversionistas nacionales y extranjeros. O sea, el peso está así y cada vez que veamos esto no es porque hay alguien que mece la cuna y que prende la máquina ni nada. ¿Estamos de acuerdo? A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el peso mexicano flota. Y que flote quiere decir que no hay nadie que lo pueda mover, lo mueve el mercado, los compradores y los vendedores, la oferta y la demanda. Entonces, cuando ves miles y miles de millones de dólares entrando a comprar bonos mexicanos, bonos de CFE o de Pemex o bonos de empresas también, pues ellos tienen que vender sus dólares y van bajando el precio del dólar y subiendo el precio del peso mexicano. Y esa es la buena noticia. Sí creo que ha sido más largo el periodo donde ha estado fuerte el peso, pero seguramente cuando las tasas de interés empiecen a bajar, probablemente los inversionistas van a empezar a tomar utilidades y a querer algunos de sus dólares de regreso, y eso puede estabilizar el tipo de cambio un poco arriba, pero a la planta productiva exportadora le va a ayudar muchísimo. O sea, no nos espantemos si él empieza a subir un poco, y tú qué dices, obviamente esa es la tendencia de lo que seguirá. Yo por eso estoy convencido que sí es el México 3.0, Giselle. Me parece enorme que hayas hecho este programa, porque no nos los vamos a creer, y más vale que nos los vayamos creyendo ahorita y lo aprovechemos, a que vengan otros de otro lado a aprovecharlo, porque ya está sucediendo. Así es, muchísimas gracias. Encantado. A ver, cuéntame un poquito, Araceli y Adolfo también, ¿cómo aprovechar precisamente este hub financiero y en qué le beneficia a México el ser un hub financiero? Necesitamos una política pública de cómo debe funcionar ese dinero, donde la banca múltiple, la banca comercial, la banca de desarrollo, las OFOMES, los intermedios financieros no bancarios, en fin, todos alineen sus intereses, los fondos de capital de riesgo, que me parece que el tema de Amexcap ha hecho un gran trabajo ahí, se alineen los intereses tanto de las autoridades como de los empresarios, como de los inversionistas, para generar el potencial suficiente para que estas empresas despeguen y puedan atender a un Tesla o puedan atender a un Samsung que vengan a establecerse a México, ¿no? De repente escuchas, es que el banco me pide muchos requisitos. Requisitos te pide Tesla, te pide una de estas empresas si quieres ser su proveedor. O sea, el banco es de niños, ¿no? Sí. Oye, es que cuesta mucho salir al mercado. Sí, ser proveedor de estos cuates también cuesta mucho. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que madurar nuestras empresas. Y eso va a traer dos cosas. Uno, obviamente mayores ingresos, pero también mayor dispersión de dinero a los trabajadores y esto viene, ¿no? Eso por lo que hace a México, y si además le sumamos estas tres oportunidades de nearshoring, turismo y agro, como decíamos, pues va a haber mucho, ¿no? Desde el punto de vista de sustentabilidad, sé que sabes muchísimo del tema y esta especialidad. Dinos un poquito, ¿en dónde estamos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y nuevamente, tanto para esta parte financiera, pues todo el tema es ESG, pero también ¿cuál es el reto? ¿A qué hay que llegar? ¿No? O sea, creo que está muy bien que nos la creamos, pero también hay una tarea pendiente. ¿Cómo estamos en sustentabilidad? Lo mismo, debemos empezar por los empresarios y porque empiecen a generar su estrategia de ASG, que vean los beneficios que tiene cumplir con los principios, porque son beneficios económicos al final del día, en eso se traduce, ¿no? Y es un tema de generar equidad, ayudar a nuestro planeta en todos sentidos, pero al hacer eso, ellos como empresarios ganan muchísimo más de lo que se pueden imaginar, pero lo ven como un tema de moda, ¿no? Danos 3 detalles o puntos en los cuales se vendrían beneficiados. Bueno, a ver, por ejemplo, hoy en día ya en Querétaro, por ejemplo, ya están aplicando, ya hay bastantes amparos promovidos por el tema del impuesto, por la huella de carbono de las empresas, ¿no? Entonces, si empezaran con su estrategia, si hubiesen empezado con su estrategia cuando debieron de haberlo hecho, no estarían en esos problemas, ¿no?
El tema de equidad de género para mí es trascendental. Si la gente entendiera que si en los equipos hubiera diversidad e inclusión, hasta en tema de ideas, de opiniones, su empresa funcionaría muchísimo mejor, ¿no? Otra energía, ¿no? Energía también, bueno, el tema de la huella de carbono. Hoy en día nuestro gobierno el año pasado emitió por ahí de marzo, si no mal recuerdo, la taxonomía, que es una herramienta de política pública cuyo objetivo realmente es cerrar la brecha de financiamiento y motivar la inversión en empresas que vayan enfocadas a la sostenibilidad. La estrategia, vuelve a lo mismo, la famosa estrategia que tanto he hablado, es trascendental, es súper importante que la lean y la entiendan, porque cuando tú lees esa estrategia, puedes entender todo lo que existe, el universo que existe de productos financieros que pueden ayudarte para financiarte. Si las empresas se enteraran de esos productos, podrían encontrar financiamiento más barato, ¿no? Entonces, es un tema de transmitírselo a las pymes, de transmitírselo, incluso hay productos enfocados a género, ¿no? Si las pymes lideradas por mujeres entendieran y supieran qué productos hay que les pueden beneficiar, obtendrían créditos más baratos. Cuéntanos un poquito de estos fondos internacionales, Álvaro. ¿Qué debemos de hacer para seguirlos atrayendo y para retenerlos? México en 2016 pesaba el 4%. Es decir, todo el mercado de valores de México era importante en 4% para este índice, que es un índice que prácticamente todo el mundo sigue en el mundo. A partir de 2016, el tamaño de nuestro mercado de valores se hizo tan pequeño que nos bajaron a 2%. Entonces, el 2% es desperdiciable. Entonces, pueden no voltearnos a ver. Wow. ¿Y por qué es eso? Porque nuestras empresas no están yéndose a financiar a través del mercado de valores. ¿Cómo los tenemos que atraer? Primero, con lo que dice Araceli. Perdón y que te interrumpa Sí. un punto antes. Si estás en el mercado de valores, quiere decir que tengo un gobierno corporativo y quiere decir que estoy en orden, ¿o no? Sí, no quiere decir que seas ASG. No. Pero Pero yo nada más sí. lo que hablo es mucho más certero invertir a través de este mecanismo sí. que llegar con todo respeto a un país y decir mexicano, colombiano, venezolano, me dice que me vende su empresa y que me asocie con él. Sí, no. El mercado, lo que tú estás diciendo, Giselle, es que es un filtro Así es. para el inversionista Adolfo. extranjero, ¿no? Que dice, bueno, todo lo que esté en el mercado ya pasó un proceso y ese proceso me garantiza que por lo menos tengo gobierno corporativo. Ahora vamos al... Ok, la asociación que yo presido, junto con Nacional Financiera, Bancomext y las dos bolsas de valores, tenemos una cosa que se llama certificación Prime, que a todas las empresas que se acercan a nosotros les ayudamos, les hacemos una especie de coaching para que logren su gobierno corporativo. Entiendo que la SOFOM también tiene un programa parecido, pero el nosotros es exclusivamente de gobierno corporativo. ¿Cómo hacemos que nos volteen a ver? Primero con sustentabilidad. Luego, con retornos. México los tiene. Te acabo de decir que el banco número 1 de México genera el 57% de sus utilidades globales en México. Entonces, las empresas de México ganan dinero. ¿Cuál es el chiste? Es que las empresas de México vayan al mercado de valores, se financien y crezcan más. Entonces, tenemos un México muy fortalecido, que lo único que necesitamos para que sigan viniendo los fondos, que no solamente vengan a comprar bonos del gobierno federal, que vengan a comprar bonos de nuestras empresas y que hagan crecer nuestras empresas. Es lo que yo creo. Desde tu punto de vista, Adolfo. No solo es llegar a un lugar y que ya entré y ya, sino hay que ver qué incentivos se necesitan para que estas empresas, esos empresarios también se queden en México y quieran seguir creciendo, ¿no? Yo no sé si hay temas fiscales, si hay temas de infraestructura que deben de estar, si hay temas... Hay que ver cómo mantener contentos a tus clientes, llama a tus clientes inversionistas, desde el punto de México. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la alineación que debemos de tener. No se sentemos, platiquemos, encontremos esos justos medios, porque ciertamente el indio va a querer cosas diferentes que el coreano y cosas diferentes que el americano.
pero sí hay una parte donde los círculos convergen y hay que encontrar esas partes para poder mantener aquí a las empresas, ¿no? Álvaro, cuéntanos qué significa ser empresario en México. El empresario mexicano saca a flote empresas y a trabajadores haciendo unas artes impresionantes. Un empresario mexicano tiene que luchar todos los días con cosas que un empresario extranjero de un país industrializado no tiene que luchar. Conseguir el dinero sin financiamiento, pelear con la competencia, mejorar sus productos, mejorar sus líneas de producción. Y eso lo hace, a mi gusto, el empresario más fuerte de todo el planeta. Sin embargo, siendo el empresario más fuerte de todo el planeta, hay 1.200.000 empresarios que no tienen financiamiento. Imagínate, con el México 3.0, si les das financiamiento a ese 1.200.000 empresarios, imagínate lo que vamos a generar. Y a lo mejor también puedes duplicar o triplicar esa cifra. O sea, no nada más esos crecer más, sino que otros también tengan la oportunidad de, ¿no? Tocas un tema importantísimo. Tenemos 3.2 millones de empresas que no están formalmente constituidas. Esas empresas no pagan impuestos, no crecen, no tienen financiamiento. El empleo que tienen es un empleo que está pagado por lo general por abajo de la media del IMSS. A la hora que esas empresas vean que hay financiamiento, que volverse una empresa formal tiene sentido económico, como dices tú, muy bien dicho, Giselle, en vez de tener 1.8 millones, vamos a tener 5 millones de empresas formalmente constituidas en este país. Y entonces sí, que nos agarren y que nos detengan, porque no va a haber forma de hacerlo. Vamos a ser la economía más fuerte del planeta. Lo que está clarísimo es que la nueva presidenta sabe que financiando a este 1.200.000 empresas no solamente va a traer más empresas a la formalidad, sino que va a cobrar más impuestos, va a tener mexicanos mejor pagados, el IMSS va a cobrar más cuotas. No hay un punto negativo en financiar a estas empresas. Y ella lo sabe, yo lo he platicado con ella y entonces estoy seguro que lo va a hacer este nuevo gobierno. Adolfo, Gracias. Cuéntanos dentro de esta nueva presidencia, este nuevo momento que estamos viviendo en México, desde el punto de vista de infraestructura y de turismo, ¿cómo lo ves tú, el crecimiento? Yo creo que el tema, otra vez, creo que los equipos que están entrando o que entrarán en breve a escena, tienen claro que el crecimiento que México está poniendo sobre la mesa necesita lugares donde estar. El hablar que en Acapulco se necesita un drenaje correcto es un ejemplo, porque así se necesita el agua en el norte, se necesita la electricidad para poder generar cosas. Y cada una de las vocaciones que tiene nuestro país debe estar bien claro qué debe pasar en cada uno de los lugares y cómo debe funcionar el sistema completo, ¿no? Y el sistema completo lo que nos va a dar son más ciudades. Y más ciudades lo que nos van a dar son estos más empresarios, porque entonces vamos a tener el empresario restaurantero en un lugar donde no hay un restaurante para poder llevar las cosas adelante. Y más empleos y más empleos, más impuestos, otra vez más impuestos, más predial para el municipio va a estar feliz. O sea, un lugar como Matehuala, donde se pusiera un parque industrial y se pusiera una ciudad para atender a los empleados de esa parque industrial, pues va a tener, el presidente de Matehuala va a tener ahí un ingreso predial que quizás no tenía previsto, ¿no? Y más inversión extranjera y nacional. Y más inversión extranjera, nacional. Puedes ver municipios como lo que pasa en el Marqués o alrededor de Querétaro, que tienen calificación AAA y están teniendo un crecimiento que ellos no saben qué está pasando por el predial que está llegando. Entonces, más impuestos a nivel federal, estatal, con el 2% de nóminas, y municipal con el predial. Entonces, yo creo que lo que debemos de ahí buscar es esa alineación que hoy debe tener la Presidente con los empresarios, la sociedad, la parte de los inversionistas y obviamente la ecología, ¿no? Estas 4 patas de la mesa deben de estar claros para poder comer de una manera adecuada en México, ¿no? Entonces se ve todas las cosas, los tenemos ahí listas para poder dar ese salto. Y ojalá y los equipos
en breve se pongan a trabajar para sacar estos temas adelante, ¿no? El hablar de trenes, el hablar de puertos, el hablar de aeropuertos, pues una necesidad y bueno, pues si queremos llegar allá, tenemos que hacerlo de una Seguir vez. construyendo el país en todas las Y capas, ojalá en ambos casos, en todos los casos, tengamos esa unión entre los privados y los públicos, porque es tanto dinero que se necesita para atender lo que viene. ¿Qué tal? Canadá, cuando era el mayor proveedor de Estados Unidos, el mayor importador de Estados Unidos, fue una potencia. China se convirtió en el mayor exportador de Estados Unidos y se convirtió en una potencia. El año pasado fuimos el mayor exportador a Estados Unidos. Ojalá y que aprovechemos esto. y ser una gran potencia, como dices. ¿Qué nos quisieras comentar, Araceli? La inclusión financiera es básica y necesaria e indispensable para nuestro país, y creo que nuestra presidenta lo trae muy bien estudiado y muy bien enfocado con el equipo de mujeres del que se ha llegado, para poderte decir con certeza que creo y espero que lo va a hacer muy bien. Y qué orgullo tener la primera mujer presidenta en nuestro país. Totalmente. Y desde un tema idealista me motiva y me orgullece que tengamos una presidenta mujer. Pues no sé si quieren que pasamos a conclusiones para dejar un poquito en el tintero. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué hacemos durante estos 6 años, estos 10 y esta visión de 30 años de México? Quien quiera comenzar. Lo primero es sí atender las necesidades internas de dinero que México requiere para poder atender el nearshoring, turismo y tema de agro. Creo que es importantísimo, eso va a traer mejores empleos, mejores lugares para vivir, en fin. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer ya, trabajar en esa política pública donde estén todos los elementos del sistema financiero para llegar a esto. Y bueno, ¿por qué no la versión 2.0, 3.0, 4.0 del sistema financiero mexicano, que empieza a tener estas visiones hacia afuera de México, ¿no? Atraer empresas de otras latitudes a invertir en los mercados mexicanos. Las bolsas mexicanas creo que podrían funcionar muy bien, tanto para gobiernos como para empresas colombianas o panameñas, o veto a saber, creo que podría ser. Por ahí hay un par de elementos de infraestructura que podrían financiarse a través de los mercados mexicanos, abajo en el sur, en América Latina. Entonces yo creo que vale la pena pensar y que el grupo de financieros mexicanos salgan hacia afuera, ¿no? Araceli, si fueras tan amable de darnos tus conclusiones. Agregaría continuidad en lo que se ha venido haciendo en los programas sociales. Es importantísimo el tema de inclusión financiera, que se ataque y se continúe trabajando en ello. Con los proyectos y las metas de esta estrategia que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado, es importantísimo el tema de continuidad, reforma, mayor velocidad tal vez para nuestros reguladores en el tema de tecnología, en el tema de disposiciones secundarias de leyes que muchas veces son súper útiles, pero se tardan demasiado en el tema de las disposiciones, ¿no? Entonces creo que es lo que necesita nuestro país para mejorar, ¿no? Y para hacer este hub financiero, obviamente, ¿no? Financiero. Álvaro, si fueras tan amable. Yo creo que la señora presidenta lo primero que tiene que hacer es fortalecer el financiamiento a las empresas de una forma más agresiva. Eso le va a traer muchos beneficios al país. Segundo, dejar que la banca de desarrollo cumpla con su función de apoyo directo a los créditos a las empresas y permitir que ese balance de crédito entre bancario y bursátil y las empresas financieras no bancarias, que generen una oferta de crédito suficiente para que el crédito sea más barato y la economía crezca de forma más acelerada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós y bienvenidos a esta nueva etapa de México, a este Mexican Moment 3.0 y sobre todo, bienvenidos a esta nueva administración. Mucha suerte, gracias.